El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todas y a todas, sean bienvenidas y bienvenidos a otro martes de rigor. No nos vamos a enrollar para nada porque el episodio viene extenso y es la terminación del episodio de Aileen Wuornos. Una vez más con Andy Robles. Hola, muchas gracias. Bienvenidos sean a la segunda parte de Aileen Wuornos. Si la primera estaba cargadita, esta está mucho más y espero que les guste mucho. Muchas gracias. Sin más, entonces los dejo con el episodio número 15 de la tercera temporada, aquí en Rigor Mortis. En el episodio pasado, pudimos enterarnos de lo traumante que fue la niñez para Aileen, además de las malas decisiones que tuvo que tomar, dadas las circunstancias en las que se encontraba y los severos traumas que padecía, mismos que solo se acentuaron al comenzar a entrar a la adultez. En este episodio, llegamos al final de su historia, así que prepárense, porque este está lleno de traumas, asesinatos y una historia de amor tortuoso. Con ustedes, la segunda parte de la historia de Aileen Wuornos. Los años 80 ya estaban entrando y Aileen comenzaba a llamar la atención de nuevo. Podía mantener su vida gracias a que aún solía asaltar a personas. Y como era costumbre, en 1981 la volvieron a arrestar por asalto a mano armada. Pero después de algunas semanas la dejaron salir. Por esos años, Aileen estaba enamorada de un hombre llamado Jay Watts, de 52 años. Aileen, quien tenía 25 años, conoció al hombre en un bar llamado Talk of the Town en Daytona Beach. Después de un tiempo de estar viéndose, Aileen se animó a preguntarle si podía ofrecerle refugio en su casa, pues no contaba con el dinero suficiente para poder rentar el cuarto de algún motel. Jay disfrutaba mucho de la compañía de Aileen, por lo que decidió aceptarla en su casa, pero el hombre sería aún más generoso y le permitió usar una vieja camioneta Ford para que anduviera libremente por donde quisiera. Muy por el contrario que con su esposo adinerado, la relación entre Jay y Aileen parecía muy normal, por lo menos las primeras semanas, hasta que el 19 de mayo de 1981 tuvieron una discusión a la que el hombre no le prestó demasiada atención. Pero como era de esperarse, Aileen se tomaría muy mal la discusión. En esa temporada, ella consumía un medicamento llamado Quaaludes, mismo que se usaba para tratar el insomnio, pero que tenía como reacción adversa el someter al sistema nervioso a depresiones. Ese medicamento era usado de forma ilegal, como una droga recreativa, pero no era todo lo que consumía. También tomaba Librium, un ansiolítico que producía la misma acción, y como era de esperarse de Aileen, no se tomaba sus medicamentos con agua, sino con cerveza, lo que potenciaba las reacciones nerviosas que los medicamentos pudieran provocarle, siendo un cóctel potente para hacer que una persona comience a sufrir de ataques de ansiedad. Una vez bajo los efectos de las drogas y del alcohol, al día siguiente, el 20 de mayo, Aileen salió en la Ford de Jay y fue a comprar un paquete de cervezas.
También condujo hacia una casa de empeño para comprar una nueva pistola calibre 22. Su plan era nuevamente suicidarse. El propio testimonio de Aileen deja ver lo mal que se encontraba ya. Estaba cansada de vivir. No tenía nada. Incluso traté de unirme al ejército, al servicio, la armada, fuerza aérea, pero necesitabas 42 puntos para aprobar, y siempre perdía por exactamente 5 puntos. Así que me iba a suicidar. Bebí una caja de cerveza y 1 litro de whisky. También tomé 4 tabletas de Librium y fui al mercado Magic en Edgewater. Tomé otro paquete de 6 cervezas y 2 Slim Jims. Me acerqué al mostrador y dejé mi bolso. La empuñadura de mi arma sobresalía y la mujer comenzó a gritar como si estuviera robando la tienda. Ella se asustó y yo dije: ¿qué demonios? ¿Quieres un robo? Entonces dame tu dinero. En un patético estado de ebriedad, Aileen apuntó su arma hacia la empleada, quien en pánico sacó todo el dinero de la caja registradora. Después, Warno salió de la tienda y subió a su camioneta. Arrancó, pero avanzó pocos metros antes de que el radiador explotara. Unos chicos que la vieron decidieron ayudarla, empujando la camioneta hacia la gasolinera más cercana. Justo cuando la dejaron ahí, a los pocos minutos llegó la policía por ella. Jay decidió ayudar a Aileen y contrató a un abogado llamado Russell Armstrong, quien después de hablar con la mujer, decidió pedirle al magistrado Kim C. Hammond una evaluación psiquiátrica para Aileen. El magistrado aceptó la petición y el doctor George W. Barnard notificó a la corte que la mujer estaba inestable psicológicamente, por todas las conmociones emocionales que sufrió, además de declarar haber sido abusada sexualmente por muchos años. Pero a pesar de haberla declarado psicológicamente inestable, el magistrado decidió continuar con el juicio, ya que en el momento del delito se encontraba lo suficientemente cuerda como para huir después de haber robado. Sin la oportunidad de ser hospitalizada involuntariamente por su condición psicológica, el juicio se llevó a cabo, resultando en que el 4 de mayo de 1982, a sus 26 años, Aileen fue trasladada a la Lowell Community Correctional Center en Pembroke Pines, al sur de Daytona. Jay fue un verdadero apoyo para Aileen, o por lo menos se esmeraba en serlo, pues después de ser sentenciada en prisión, el hombre le prometió enviarle $50 mensuales a Aileen, a pesar de que su romance ya había terminado. Su personalidad tan errática y rebelde no se apaciguó en prisión. Al contrario, Aileen era constantemente sometida a correctivos por su gusto por iniciar peleas, además que mantuvo relaciones sexuales con otras prisioneras con la ilusión de encontrar un nuevo amor, pero fracasó. Tiempo después publicó un anuncio en una revista de motociclistas, iniciando así una relación por correspondencia con un hombre de 47 años de Maryland llamado Thomas Shelton, a quien llamaban Ed. Aileen fue liberada de prisión el 30 de junio de 1983. Justo cuando la liberaron, decidió llegar de sorpresa a la casa de Shelton. Ed se sorprendió por la repentina visita, pero no tuvo el corazón de abandonarla a su suerte y decidió acogerla en su casa. Con la intención de ayudarla a conseguir un trabajo decente y que no volviera a tener problemas con la ley, acordaron que Aileen se haría cargo de las actividades domésticas en casa y que Ed le pagaría un sueldo, además de brindarle alojamiento. El generoso hombre se dio cuenta muy pronto de su alcoholismo y de su actitud agresiva, por lo que hablaron varias veces sobre sus problemas, sin llegar a pelear. Ed
fue un verdadero guardián para Aileen, quien le confesó que era lesbiana, algo que para esos años no era para nada bien visto, o por lo menos no tan bien como lo es hoy. Ella estaba preocupada por generar discriminación o que el hombre la pudiera echar, pero Ed la aceptó tal cual era, amando a las mujeres con todo y su alcoholismo y con su violencia. Incluso logró que tuviera una entrevista en The Thomas B. Finance Center, hospital psiquiátrico en Maryland, donde a regañadientes aceptó ser internada para que trataran sus adicciones y problemas de conducta. Ed parecía haber logrado lo imposible con Aileen, pero de un día para otro, la mujer escapó del hospital psiquiátrico para conocer a una comunidad de telepredicadores llamados Jim y Tammy Baker, quienes daban sus servicios en una congregación de Carolina del Norte. Pero tampoco duró mucho tiempo con ellos, y alejada definitivamente de Ed, viajó hacia Florida. En los años siguientes, Aileen pasaría de ser prostituta y ladrona a ser falsificadora de identidades, siendo arrestada en 1984 al tratar de cobrar 2 cheques. El camino de Wuornos continuó hundiéndose cada vez más en el abismo, en una costumbre de lanzar mentiras y manipular a las personas para obtener lo que quería de ellas. Poco a poco, a su vida la comenzó a regir la mentira y quedaba muy poco de ella, muy poco de su verdadera esencia, de esa niña gentil con los demás, de esa inocente que se preocupaba por no hacer sentir mal a otros. Esa Aileen estaba comenzando a morir. En junio de 1986, ya a sus 30 años, Aileen conoció a la mujer que se convertiría en la única razón de su existir. Tyra Jolene Moore, de 24 años, una mujer corpulenta en quien destacaba su cabellera carmesí y su cara cubierta de pecas. Aileen la conoció en el bar Zodiac, un club gay al sur de Daytona Beach. Esa noche, como todas las demás, Aileen entró enojada sin saber dónde pasar la noche ni dónde conseguir dinero. Tyra era la hija única de un muy respetado carpintero en su ciudad natal, Cadiz, en Ohio. La chica había perdido muy joven a su madre, y desde que su despertar sexual llegó, se vio obligada a esconder su preferencia por las mujeres, pues en su pequeña comunidad, ese tipo de desviaciones no era para nada bien vistas. A sus 21 años, sufrió un accidente automovilístico del cual obtuvo una indemnización por parte de la aseguradora, y desde esa edad decidió vivir por su cuenta y, más que otra cosa, vivir libremente su sexualidad. Tyra llegó a Florida en 1984. Buscó la atención espiritual de la Calvary Baptist Church, donde descubrió las verdades de la Biblia, acompañada del reverendo David Lochner, y además fue bautizada. Para 1986, vivió en Port Orange, en la casa del matrimonio de los Green, pareja de feligreses de su comunidad. Trabajaba como mucama en el Caribe Motel y se divertía saliendo con sus amigas a beber algo en distintos bares. Cuando ambas mujeres se conocieron, fue un flechazo casi instantáneo. Se agradaron mucho, y Tyra, al saber que Aileen no tenía un lugar para quedarse a dormir, decidió llevarla con ella a la casa de los Green. La chica nunca había llevado a nadie a quedarse a dormir, por lo que el hecho de que llevara una mujer era algo de lo cual se escandalizaron. Siendo feligreses en una comunidad religiosa, era obvio que vieran mal su preferencia sexual, y a los pocos días de que llegó con Aileen, los Green la presionaron para que ambas se fueran, poniendo como razón el que eran un mal ejemplo para la crianza de sus hijos, así como que la comunidad no veía bien su unión. La mañana en la que las mujeres se iban de la casa, Aileen no pudo contenerse
y robó la tarjeta de identificación de la señora Green, así como también su licencia. Mientras tanto, Tyria se enamoró perdidamente de Aileen, quien le daba la seguridad de que la cuidaría ante todo, un sentimiento que ninguna persona le había despertado en su vida. En la relación, era claro ver cuál de las dos era la dominante. Aileen, por mucha más experiencia y 6 años más de edad, era quien dirigía la relación, mientras que Tyria vivía el sueño de un verdadero amor lésbico. Tyria continuó con su trabajo de mucama, mientras Aileen se encargaba de lo suyo. Continuaba siendo prostituta a sabiendas de su pareja, que no hacía mucho escándalo porque los ingresos de Aileen eran mucho mayores a los de Tyria. De igual manera, siguieron consumiendo enormes cantidades de alcohol, casi todos los días, y el consumo de drogas era por cortesía de Aileen, quien hacía lo que quería. Al fin tenía una compañera que le seguía la corriente, alguien con quien ser como Bonnie y Clyde. La pareja comenzó muy pronto con sus actividades delictivas, mismas que las llevaron a que el 4 de julio de 1987 fueran detenidas por presuntamente golpear a un hombre en la cabeza con una botella de cerveza. Aileen evadió el problema, identificándose a sí misma como Susan Blahowicz, nombre por el que poco después la identificaría al ser juzgada por conducir con una identificación vencida. Como estos dos problemas con la ley, la pareja tuvo varios, en los cuales el reaccionar de Aileen era el de una mujer sumamente agresiva, quien buscaba cualquier provocación o sospecha de discriminación para montar un alboroto, y además, en varias ocasiones, envió cartas al tribunal para amedrentarlos y así evitar las multas y arrestos. Unos meses después, Tyria abandonó su empleo como mucama y Aileen compró una casa rodante Corsair modelo 1968. Las dos se instalaron en un campamento de casas rodantes. A Tyria no le agradaba mucho vivir rodeadas de más casas rodantes, pero lo que sí le gustaba era ir al bosque y practicar sus disparos con la pistola de Aileen. Billy y Cindy Copeland eran los propietarios de ese campamento y habían accedido a alquilarles el espacio sin saber que sería un grave error, pues los constantes disturbios, la música a volumen muy alto y las constantes visitas de motociclistas ebrios hacían que los vecinos decidieran buscar otros campamentos o no pararan de quejarse de ellas, por lo que a las pocas semanas de que llegaron, los propietarios les dijeron que se retiraran. La pareja tuvo que regresar a Daytona Beach, pero Aileen se había vuelto más agresiva y buscaba pelear todo el tiempo con cualquier persona por cualquier cosa. Más aún si se trataba de hombres, y mucho más si estos eran afroamericanos. Un altercado destacó por estos tiempos, pues Aileen acostumbraba a provocar a los conductores de origen afroamericano. Fue empujada hacia afuera del autobús por el chofer. Nadie sabía que era Aileen Wuornos, pues usó el nombre de Cami Marsh Green. Pero incluso en el caos de los problemas, ambas mujeres buscaban divertirse. Disfrutaban específicamente ir a Flagler Beach, donde estaban las playas que más les gustaban. Pero incluso ahí hubo problemas, pues el dueño de un motel acusó a Aileen, bajo el nombre de Susan Blahowicz, por haber causado destrozos en la habitación, pues arrancaron las alfombras y pintaron las paredes de la habitación en la que se quedaron. Desafortunadamente, su salvaje romance no duraría mucho tiempo. Para finales de 1988, Tyria estaba ya bastante harta de la vida que Aileen llevaba. Ella aspiraba a una calidad de vida muy superior a lo que Aileen le podía ofrecer, por lo que la relación entró a una depresión. La pasión que ambas mujeres se tenían comenzó a desaparecer. Para ese entonces, según se narra en el libro
Monster: My True Story, del criminólogo Christopher Derry B., señaló que las relaciones sexuales entre la pareja habían desaparecido. Aileen intentaba compensar su falta de dinero y de bienes materiales con otras cosas, pero nada funcionó. Poco a poco la relación entre ambas mujeres comenzó a ser la de un par de muy cercanas amigas. A inicios de 1989, Tyra consiguió empleo nuevamente, ahora en el hotel Casa del Mar en Ormond Beach. Siendo mucama nuevamente, conoce a una mujer llamada Alzada Sherman, quien le propuso que vivieran juntas como roomies, compartiendo los gastos de alquiler y de servicios. La condición que Alzada le puso no le agradó nada: debía dejar a Aileen. Ella aceptó vivir con Alzada, pero también se llevó con ella a Aileen, mintiéndole a su roomie al decirle que solo se quedaría unos días. Pero con el paso del tiempo, Alzada se comenzó a dar cuenta de que Aileen no se iba a ir. Finalmente la chica las corrió a raíz de un problema con Aileen, quien en estado de ebriedad amenazó a Alzada con matarla si se atrevía a acercarse a Tyra. Tras la penosa forma en la que se tuvieron que ir del departamento de Alzada, Aileen se propuso compensar a su amiga, por lo que trabajó por unos meses, logrando juntar una suma de dinero suficiente para rentar un apartamento en un condominio con alberca en Burleigh Avenue. Pero la suerte de nuevo les daría la espalda, ya que en 1990 Tyra fue despedida de su empleo en el Hotel Casa del Mar por sospechas de robo. De nuevo la pareja comenzaría a batallar por el dinero. Este problema económico las obligó a mudarse a una habitación del Fairview Motel en Harbor Oaks, pero la falta de dinero continuó, y de esta modesta habitación se tuvieron que mudar a un alojamiento detrás de un restaurante. Otro de los problemas que aquejaba a las mujeres era que la clientela de Aileen había disminuido bastante. Ella acostumbraba a dar sus servicios a militares de la base de Fort Myers, los cuales ya no la elegían. La razón era sencilla: habían prostitutas que eran más jóvenes y además más atractivas que Aileen, pues por su vida hundida en excesos se había descuidado bastante, repercutiendo en su imagen. La falta de clientes hizo que tuviera que recurrir a asistir a bares donde por las noches descansaban los traileros o motociclistas, dando sus servicios a ebrios o ancianos que en ocasiones abusaban de ella. Pero como cuando era una chica de 16 años, viajaba con una pistola calibre 22 en su bolso, y con ella se defendía. Aileen era consciente del peligro, así como la calidad de sus servicios. Hablando en un término práctico, lo mínimo que cobraba eran $30 por ofrecer sexo oral, pero la suma aumentaba si era en la habitación de un motel o en el auto de sus clientes en medio del bosque. Llegaba a atender hasta 50 clientes al día. No había ni un aspecto más que conocer de sus clientes. Conocía más personas que si hubiera sido un alto ejecutivo en una empresa millonaria. El 4 de julio de 1990, en Orange Springs, condado de Marion, Florida, aparece un auto Pontiac Sunbird gris a toda velocidad por la ruta estatal 315, rumbo a Fort McCoy. Al girar en una curva muy pronunciada, el auto se descontroló y haciendo zigzag, por la inercia, el auto se eleva y termina estrellándose en una cerca de madera de una casa. Rhonda Bailey, su esposo y una sobrina suya salen para ver lo que había sucedido. En el auto estaban dos mujeres de aproximadamente 30 años, ambas vivas. El matrimonio se acerca para tratar de ayudarlas, pero no son nada bien recibidos. Una de las mujeres les grita que no se acerquen y que no llamen a la policía,
pues su padre vivía a unas cuantas calles y él se encargaría de arreglar el problema. Además de eso, comienza a reclamarle a la otra mujer el haber conducido tan rápido. La mujer sale del auto, estaba sangrando de uno de sus brazos, pero aunque estaba lastimada, retiró ambas placas del auto y las arrojó a un campo baldío. Ambas mujeres se encontraban en shock, pero la que se había bajado manejaba bastante bien la situación, mientras la otra no dejaba de llorar y quejarse de los golpes y cortes que tenía en el cuerpo. Tanto la acompañante como los Bailey se quedaron impresionados por la entereza con la cual la mujer estaba manejándolo todo. La mujer sacó un trapo del auto y comenzó a limpiar las puertas y las manijas, como si estuviera tratando de sacarles brillo. Además, también limpió el volante y los asientos de la misma forma. La conductora sale del auto. Parecían apresuradas. Lo más probable era que fuera por evitar que algún oficial de la policía las viera. Así que ambas deciden sacar una rejilla de cervezas y usando la manguera del patio delantero de los Bailey, se lavan la sangre y se limpian las heridas. La conductora, muy a pesar de que fue la responsable del choque, no deja de recriminarle cosas a la otra mujer, mientras a la otra se le veía pensativa, como si estuviera creando un plan de fuga para que ambas se liberaran del lío. Después de poco más de 30 minutos, las mujeres deciden meterse en el auto y tratan de hacerlo encender. A pesar de que el vehículo quedó muy dañado, el motor logró encender y se fueron por la autopista estatal 315 hacia el sur. Pero a pesar de poder hacer que se moviera, poco más adelante una rueda delantera se pinchó y lo tuvieron que dejar entre Orange Spring y Fort McCoy. Tuvieron que continuar caminando. Después de algunas horas, los bomberos llegaron al lugar del accidente. Un conductor lo había reportado, pero antes de llegar, pudieron ver a dos mujeres caminando a una de las orillas de la carretera. Se orillaron y les preguntaron si ellas eran las que habían tenido el accidente. Una de ellas negó con la cabeza y gritando dijo no saber nada de algún accidente y que quería que las dejaran en paz. La policía acudió al lugar del accidente y los recibieron los Bailey. Ellos les dieron información sobre ambas mujeres. Una de ellas era alta, rubia y con pómulos prominentes, con dientes saltones, vestía unos jeans vaqueros y una playera blanca con las mangas enrolladas. Medía aproximadamente 1.75 metros de estatura, además de tener un tatuaje de un corazón salpicado de sangre en uno de sus brazos. Su comportamiento era iracundo y no dejaba de gritarle a su acompañante. La otra mujer tenía el cabello castaño y corto. Usaba una gorra de béisbol, era más bajita y tenía un notable sobrepeso. Los Bailey mencionaron que debía pesar al menos 90 kilos. Su aspecto era muy masculino para una mujer y se le podía ver muy angustiada. Vestía una camisa gris y pantalones cortos de color rojo. Se les preguntó sobre el dueño del auto, pero los Bailey no pudieron dar ninguna información, pues pensaban que las mujeres eran las dueñas. A las 10 de la noche fue el oficial Ricky quien respondió a la llamada de emergencia, además de que a pocos kilómetros del lugar pudo encontrar el Pontiac chocado. Estaba a orillas de la carretera y notó que no tenía placas, pero encontró el número de identificación del coche. Fue él, además, quien interrogó a los Bailey. Al día siguiente, logró rastrear la información del dueño. Él era Peter Abraham Sims, de 65 años. Era un misionero de la iglesia evangelista. Era residente de la ciudad de Júpiter en el condado de Palm Beach, Florida. El 7 de junio viajó hacia Arkansas para visitar a unos parientes que tenía ahí. Después condujo hacia Nueva Jersey,
para ver a su hermana y después no se le volvió a ver jamás. Su hermana hizo una denuncia reportando su desaparición el 22 de junio de 1990. En el Pontiac fueron encontradas latas de cerveza, además de un paquete de cigarrillos, algo bastante extraño, pues Peter no bebía ni fumaba. Debajo de los asientos de pasajero encontraron un limpiador de vidrios con una etiqueta que mostraba el precio y la dirección del establecimiento en Atlanta. Pero lo que más llamó la atención fue que en el apoyabrazos de la puerta del conductor encontraron una huella pintada con sangre. A finales de 1989, algunos meses antes de ese accidente, la policía ya sospechaba de que algo pasaba. Tal vez algún asesino serial estaba haciendo matanzas, pues en Florida habían ocurrido asesinatos de hombres maduros de edades entre los 50 y 60 años. Sus cuerpos fueron encontrados en caminos que atravesaban los bosques que bordeaban las carreteras. En todas las escenas del crimen fueron encontrados cartuchos de bala calibre 22 y señales que evidenciaban un robo a mano armada. Cuando ocurrió el accidente en 1990, la policía ya no podía esperar más. Tenían a 2 sospechosas a bordo del auto de un hombre que había sido reportado como desaparecido, además de haber encontrado una huella de una mano pintada con sangre, por lo que las investigaciones comenzaron. Era un decir, pues no tenían pistas ni una forma de comenzar a buscar a las responsables. La primera víctima fue Richard Charles Mallory, de 51 años. Era vecino de la ciudad de Clearwater, en el condado de Pinellas, Florida. Era dueño de un taller de reparaciones electrónicas llamado Mallory Electronics. Era un asistente frecuente al club de strippers en sus horas libres, además de ser cliente asiduo en los moteles de paso acompañado por prostitutas. Un fin de semana, Richard se decidió por ir a disfrutar de unos días de placer, por lo que el 30 de noviembre de 1989 subió a su Cadillac y se fue hacia Tampa, pasando por la ruta interestatal 95 que lo llevaría a Daytona Beach, en el condado de Volusia. El 1 de diciembre, el alguacil John Bundy, mientras daba su patrullaje por Ormond Beach, pudo ver un auto detenido al borde de un bosque, en John Anderson Drive. El auto estaba con las puertas abiertas y la luz del interior del auto estaba encendida. Le llamó tanto la atención que decidió acercarse para observar de cerca. El auto tenía manchas de sangre en el interior y unos lentes de aumento en el asiento del piloto. A pocos metros del auto estaba tirada en el piso una billetera azul. Dentro estaba un permiso de conducir y 2 tarjetas de crédito. Cerca de ahí había 2 vasos desechables y media botella de vodka. La documentación era de otro condado, por lo que el alguacil habló a la oficina del sheriff de Pinellas para informarle del hallazgo. Para el día 13 de diciembre, 2 jóvenes iban de excursión en el bosque por Daytona Beach. Jimmy Brunchy y James Davis se encontraron con algo escalofriante. Al pie de unos árboles había un bulto envuelto en una alfombra roja. Despedía un olor asqueroso. Tal vez pensando en que fuera algún animal atropellado, decidieron acercarse para ver de cerca. Pero por el tamaño que tenía el bulto, mejor decidieron avisar a la policía de Volusia. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, pero la ropa que llevaba estaba aún entera. Llevaba un suéter y unos pantalones vaqueros con las bolsas hacia afuera y el cinturón suelto. Lawrence Horsepa, un investigador en la oficina del sheriff, pudo encontrar impactos de bala en el tórax del cadáver. El forense le amputó las manos al cadáver para facilitar el análisis de huellas dactilares,
pudieron identificar el cuerpo y coincidía con Richard Mallory. El cuerpo estaba a 8 kilómetros dentro del bosque desde el lugar donde estaba el Cadillac que se encontró semanas antes. Arthur Botting, el médico forense que examinó el cadáver, pudo sacar 3 balas desde dentro del pecho, determinando la causa de muerte como colapso pulmonar, al llenarse de sangre por las heridas causadas por las balas. Las balas se mandaron a examinar también, resultando en que eran pertenecientes a una pistola calibre 22. El auto fue analizado detalladamente por el forense Daniel Radcliffe. Les juramos que no se trataba de Harry Potter. Pero no pudo encontrar ninguna huella dactilar completa. Sea quien fuera el responsable del asesinato de Richard Mallory, había limpiado muy bien el automóvil. Lo que sí pudieron determinar es que el asiento del piloto estaba movido hacia adelante, en una posición bastante incómoda para que un hombre de la estatura de Richard lo pudiera conducir con comodidad, determinando que alguien más lo había conducido, posiblemente una persona de baja estatura. Tras interrogar a Jackie Davis, la exnovia de Richard, por su asesinato, resultando en que la mujer hacía meses que no lo veía, los oficiales decidieron cerrar el caso en mayo por falta de pruebas, dejándolo como un asesinato aislado, sin culpables ni testigos. Pero por alguna razón, el investigador Larry Horsepa continuó especulando con que no era un responsable, sino una responsable. Él sospechaba que se trataba de una mujer, pero aún no tenía las suficientes pruebas para poder confirmar sus sospechas. David Andrew Spears era un obrero de la construcción. Vivía en un tráiler en la ciudad de Winter Garden, en el condado de Orange, Florida. Todos los días viajaba hacia el sur del estado para ir a su trabajo en la compañía Universal Concrete de Sarasota. El sábado 19 de mayo salió de su trabajo. Pasaría por el domicilio de su exesposa para entregarle la mensualidad por la manutención de sus 3 hijos y asistir a la graduación de Diana, su hija mayor, pero nunca llegó al destino. El 25 de mayo, Robert Fair, supervisor de Spears, creyó ver la pick-up Dodge de su compañero en Orange Springs, al norte de Clearwater, lejos de la ruta que debía haber tomado para regresar desde Tampa a Sarasota, por lo que decidió llamar a la policía. Spears no se había presentado a trabajar en toda la semana, y su ausentismo resultaba preocupante. No era un holgazán, sino un empleado ejemplar, querido por todos y con una conducta impecable. La policía revisó la camioneta, pero no había ni rastro de David. Los agentes detectaron un cabello rubio en el volante y un paquete de condones Trojan con el envoltorio rasgado, como si hubieran extraído un preservativo. No había ningún otro indicio de artículos personales. Parecía evidente que había sido víctima de un robo. Nuevamente, el asiento del conductor estaba desplazado hacia adelante, lo que resultaba ser bastante curioso, pues Spears era un hombre alto, según la descripción brindada por sus conocidos. Ciertamente otra persona había conducido el vehículo, además de él. Un topógrafo que trabajaba en la zona descubrió un cuerpo el 1 de junio. Estaba en una calzada de tierra próxima a un río y a la ciudad de Tampa, en el condado de Citrus, en Florida. Estaba de espaldas con las piernas separadas y los brazos abiertos. El cadáver yacía desnudo, con una gorra de béisbol en la cabeza. Un condón usado había sido arrojado a un rincón, y varias latas vacías de cerveza estaban desparramadas por el suelo, rodeando la escena. Todo fue documentado en fotografías y videos. Por el estado de putrefacción tan avanzado, no se pudo identificar el sexo ni la edad del cuerpo en el momento del hallazgo, pero las muestras dentales permitieron identificar su identidad posteriormente. La doctora Janet Pillow realizó la autopsia
y estableció la causa de la muerte de Spears, por el impacto de 6 balas calibre 22. Al inicio de la indagación, los agentes sospecharon de Matthew Cooking, el hombre que había encontrado el cadáver y que había avisado al 911, pero esta conjetura fue desechada con el correr de las semanas. El 6 de junio de 1990, otro hombre apareció muerto. El cadáver estaba enrollado dentro de una manta eléctrica, en un descampado al sur del condado de Pasco, muy cerca de la autopista interestatal 75. La descomposición del cuerpo también impidió su reconocimiento, aunque quedó claro que le habían disparado con un arma calibre 22. Así lo confirmó más tarde la autopsia. Le habían disparado 9 veces en el pecho. La víctima era Charles Edmond Carskadon, un trabajador de rodeo de 40 años, quien vivía en Boonville, en el estado de Missouri. El 31 de mayo se había despedido de su madre Florence, quien lo había visto partir hacia Tampa en su Cadillac para reunirse con su prometida Peggy. Al ver que no llegaba, fue su novia quien, preocupada, llamó a la policía. El 7 de junio, las autoridades encontraron un Cadillac Coupé de Ville marrón. Era un modelo del año de 1975 que parecía restaurado por lo impecable de su aspecto. Lo habían dejado en el cruce de la Interestatal 75 y la Ruta 484, en el condado de Marion, 70 kilómetros más al norte de donde habían hallado los restos de Carskadon. Al auto le faltaban las placas, por lo que usaron el número de identificación del auto para poder encontrar el nombre del propietario. La madre de la víctima brindó valiosa información sobre las pertenencias que su hijo llevaba consigo. Entre ellas, había un revólver con mango perlado calibre 45, una manta eléctrica, una pistola para sacrificar reses, un reloj de pulsera y una maleta. Agregó que llevaba puesta una camisa negra y botas grises de piel de serpiente. Sin embargo, ninguno de esos objetos fue encontrado, así que la hipótesis de un robo seguido de un asesinato comenzó a rondar la mente de los investigadores de la oficina del sheriff de Pasco. Creían que el responsable del homicidio era un hombre, aunque no descartaron la posibilidad de que era una mujer, debido al pequeño calibre de la pistola empleada, pues el calibre 22 es preferido por el género femenino que busca armas para defensa personal. A partir de las revelaciones de la señora Florence, consideraron entonces indagar sobre el arma robada en las casas de empeño. El 22 de junio de 1990, las autoridades de Júpiter en la costa este de Florida recibieron el aviso de la desaparición de Peter Abraham Sims, un ex marino mercante, convertido en predicador de la fe cristiana y consejero voluntario en un grupo de evangelistas de Alabama, después de haberse jubilado. Acostumbrado a recorrer continuamente los condados del estado con su Pontiac Sunbird, semanas antes había realizado una parada para cargar combustible en Wildwood, Nueva Jersey, antes de emprender un nuevo viaje hasta Arkansas, pero después de eso, no se le volvió a ver. Por eso, el día del accidente del tráfico en las afueras de Orange Spring, el 4 de julio de 1990, significó una clara señal de alarma. El coche en cuestión era el mismo, y los agentes buscaban a Sims, a quien parecía que la tierra se lo había tragado. Los testigos del incidente habían visto a 2 mujeres y aportaron una descripción a los detectives del condado de Marion. Ahora estaban en condiciones de comenzar con la persecución de 2 sospechosas por el robo del Pontiac e interrogarlas sobre el dueño del vehículo. La dibujante Beth Smith realizó un retrato robot para ayudar a reconocerlas. El agente de la oficina del sheriff de Júpiter, John Wisniewski,
a quien se le había asignado investigar la desaparición de Sims, se mostró bastante escéptico ante la idea de que un par de mujeres hubieran asesinado a Sims para robarle. El cuerpo no había sido hallado, las tarjetas de crédito no habían sido utilizadas y tampoco se había retirado dinero de su cuenta bancaria. Pero además de tratar de hallar pruebas de laboratorio en el Pontiac, Wisniewski envió un fax al Florida Criminal Activity Bulletin con las descripciones de los testigos. Por otra parte, irían hasta Atlanta para hablar con el personal de la farmacia Eckerd, donde había sido comprado el limpiador Windex encontrado en el auto. Eugene Burrs vivía con su esposa y sus 2 hijos en Ocala, una ciudad cercana a Orange Springs. Tenía 50 años, de cabello rubio y ojos azules. Siempre estaba sonriente, montado en el camión repartidor de alimentos de la Gilchrist Sausage Company. El 30 de julio, su jefa observó que no había terminado las entregas del día, ni había regresado a la empresa. Debía distribuir la mercancía en los comercios del centro de Florida, pero había sido visto por última vez en Salt Springs, muy cerca de donde habían hallado el vehículo de David Spears. Al día siguiente, los oficiales ubicaron una furgoneta de cabina negra con el logotipo de Gilchrist Sausage, muy cerca de Orange Springs, sin llaves y con las puertas trabadas. El 4 de agosto, el cuerpo del repartidor fue descubierto. Acostado entre la maleza, estaba entre Daytona Beach y Ocala. Su cuerpo tenía heridas de bala ocasionadas por una pistola calibre 22. Un disparo le había perforado el pecho y otro le había perforado la espalda. Al enterarse del homicidio, el capitán Steve Vinegar, de la oficina del sheriff de Marion, revisó las coincidencias entre los homicidios de Burns y Spears en Citrus. Además, se comunicó con el detective Tom Mook del condado de Pasco, quien investigaba la muerte de Carskadon. Los 3 crímenes tenían aspectos en común. Las víctimas eran hombres blancos de edad madura, y todos eran trabajadores de clase media, a quienes les habían robado y asesinado mientras conducían. El uso de un arma de pequeño calibre les llevó a considerar a Vinegar si las mujeres de Orange Spring podían estar involucradas. Los crímenes, casi con las mismas características, estaban lejos de parar. Charles Humphreys, de 56 años, residía en la ciudad de Crystal River, condado de Citrus, en Florida. Tenía esposa llamada Shirley, con quien llevaba 35 años de casado. Era un comandante retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Él se dedicaba a investigar abusos infantiles en el Departamento de Salud de Sumterville. El martes 11 de septiembre no regresó a su casa y Shirley informó a la policía sobre su desaparición. Charles era un obsesivo de la puntualidad y su retraso se volvió muy alarmante, por lo cual las autoridades de Wildwood iniciaron una investigación para localizarlo. Fueron horas tormentosas para su familia hasta que a la noche siguiente escucharon la espantosa noticia. El cuerpo había sido hallado sin vida en los alrededores de la ciudad de Ocala, en el condado de Marion. Lo más posible era que lo habían asesinado después de recoger a una persona que hacía autostop en la Interestatal 75. Le habían disparado 7 veces con un revólver calibre 22. Presentaba un impacto en la cabeza, 5 en el torso y 1 en la muñeca. El cuerpo estaba completamente vestido. Los bolsillos del pantalón estaban hacia afuera y le faltaba su billetera. El 19 de septiembre, la policía encontró un vehículo de 4 puertas y color azul en el condado de Suwannee.
cerca de la Interestatal 75, que se parecía al de Humphreys. Las placas habían sido retiradas y en el interior faltaban sus mapas de viaje, su maletín de trabajo, su insignia y su pipa favorita. Solo hallaron una lata de cerveza bajo el asiento del pasajero, pero un examen más minucioso detectó la presencia del recibo número 8237 emitido por la caja registradora de la tienda Embro en Wildwood, donde el 11 de septiembre había sido comprada la cerveza, precisamente el mismo día de la desaparición. Cuando consultaron al empleado de la tienda, no pudo identificar al hombre, pero confirmó la presencia de dos mujeres de características semejantes a las del retrato robot que le mostraron los agentes. Las pertenencias de la víctima, su pipa, el bolígrafo, el anillo de bodas y un reloj de pulsera, todas fueron encontradas al mes siguiente en un bosque frente a Bogey Marsh Road y la Ruta 27. La limpieza de las huellas, el retiro de las matrículas, el uso de la misma pistola y el motivo del robo planteaban similitudes con los asesinatos anteriores. El capitán Steve Vinegar de Marion comprendió que era tiempo de trabajar en equipo con las oficinas de los condados colindantes para lograr una investigación más precisa. Era posible que, dada la presencia de los condones, los conductores tal vez hubieran buscado servicios sexuales y que quizá los crímenes fueran el ataque de una prostituta de carretera, pues una mujer no parecía alguien amenazador para subirla a sus autos. El asiento desplazado hacia adelante después de cada robo reforzaba esta hipótesis. Incluso Vinegar pensó que tal vez se enfrentaban a una asesina en serie. Se trataba de una idea poco común, pero no era imposible. Solo 2 meses pasaron hasta que la policía dio con una nueva víctima, Walter Gino Antonio, 62 años, originario de la ciudad de Cocoa Beach, en el condado de Bombero Brevard, en Florida. Trabajaba ocasionalmente como transportista de carga. Era voluntario y había formado parte de la reserva del ejército. El sábado 17 de noviembre había emprendido un viaje hacia Alabama en su Pontiac de color tinto. 2 días más tarde, un agente de policía encontró su cuerpo con un solo calcetín puesto. Estaba tirado en un camino secundario del condado de Dixie. Había sufrido el impacto de 4 disparos de un arma calibre 22, 3 en la espalda y 1 en la cabeza. Las manos y la muñeca izquierda mostraban marcas en la piel, como si se le hubieran quitado los anillos y el reloj de pulsera. El 24 de noviembre, la policía halló el flamante coche en las proximidades de la Interestatal 95, en el condado de Brevard, sin placas y con las puertas cerradas. La escena volvía a repetirse, igual que las latas de cerveza al costado del vehículo. Cuando lograron destrabar las puertas y el maletero, vieron que el interior estaba completamente vacío. La prometida de Walter entregó a los investigadores una lista de las posesiones que llevaba con él: un par de esposas, una linterna, una maleta, una caja de herramientas y una gorra de béisbol. Recientemente, ella le había regalado un anillo de oro y plata con un diamante. Tras este nuevo asesinato, y con tantos elementos en común con los anteriores, la investigación acerca de 2 mujeres que andaban de cacería por la autopista de Florida tomó fuerza. Así que el 29 de noviembre de 1990, la policía recurrió a los medios de prensa para hacer públicos los retratos robot de las sospechosas. Querían interrogarla sobre la desaparición de Peter Sims, cuyo cuerpo era buscado en Marion desde el accidente del 4 de julio. Esto fue lo único que informaron. No quisieron decir más. Desde el primer momento, la policía evitó revelar los nombres de las otras víctimas y los detalles de las escenas de los otros crímenes, para no despertar alarma en una comunidad
ya muy asustada, debido a la gran cantidad de asesinatos en serie que se sucedían impunemente entre los años 80 y los años 90. Sin embargo, no pasarían tantos días hasta que se diera a conocer las identidades de las 6 víctimas restantes, así como las circunstancias de esas muertes. La investigación policíaca resultó ser todo un tormento para las autoridades, pues hacían falta muchas pruebas para inculpar a alguien. De momento solo tenían las similitudes entre los crímenes. Se usaba la misma pistola, calibre 22. Bebían la misma cerveza. Los crímenes iniciaban todos como robo a mano armada y terminaban con el asesinato de los hombres, todos abandonados dentro de los bosques y después deshaciéndose de los autos, dejándolos a un lado de las carreteras. Las sospechas de que era una prostituta era porque si hubiera sido un hombre, terminaría rápido el asesinato, con un solo disparo a la cabeza, o incluso indicios de forcejeo o golpes en las víctimas. En cambio, las víctimas presentaban en su mayoría disparos en el pecho, además de la presencia de los preservativos usados, lo que indicaba claramente la participación de alguna prostituta. Pero todas eran especulaciones. No habían pruebas suficientes, además que las mujeres que fueron vistas estrellando un auto en la cerca de una casa no se habían vuelto a ver, siendo ellas las principales sospechosas. Las pruebas en la casa de empeño de la región central del estado fueron decisivas para esclarecer la identidad. De acuerdo con los requerimientos de la legislación de Florida, la constancia de dejar un objeto en prenda debía llevar estampada la impresión del dedo pulgar del cliente. Entonces, si los objetos robados se habían dado en prenda, existía la posibilidad de contar con huellas dactilares y compararlas con las halladas en el vehículo de Sims. La policía no estaba equivocada. El 6 de diciembre de 1989, una tal Cami Marsh Green, con domicilio en el número 1 de High Ride Road, había empeñado en Pawn & Jewelry, Daytona Beach, una cámara fotográfica Minolta Freedom y un detector de radares pertenecientes a Richard Mallory. El boleto número 3325 registró la negociación y el empleado le entregó el dinero. Un par de meses más tarde, Lori K. Grody había dado en prenda las herramientas robadas a David Spears en un establecimiento de Ormond Beach, y el 7 de diciembre, Susan Lynn Blahovec había vendido el anillo de oro de Walter Antonio. Los nombres eran diferentes, pero las huellas dactilares en los recibos coincidían con las marcas de una palma de la mano, recogida del apoyabrazos del Pontiac de Sims. Jenny Ahern, del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, se encargó de compararlas. Tuvo que recurrir a los archivos del Centro Nacional de Información Criminal y hacerlo de manera manual, porque el sistema automatizado no poseía las huellas de los residentes de toda Florida. Sin embargo, tras comparar unas pocas fichas, Ahern descubrió que las alias habían solo utilizado en las casas de empeño por una mujer llamada Eileen Carol Wuornos, también conocida simplemente como Lee, una mujer con un extenso historial de delitos en los estados de Florida, Michigan y Colorado, una mujer armada y considerada peligrosa por sus antecedentes. Cuando en el mes de diciembre de 1989, Tyria vio en la televisión la noticia de la muerte de Richard Mallory, acompañada por la imagen de un Cadillac Coupé de Bill, comprendió que Eileen le había dicho la verdad cuando le contó que había matado a un hombre. Pero no le importó y permaneció a su lado a pesar de todo. Había pasado prácticamente un año desde entonces y la relación entre ambas estaba evaporando.
Por eso, Tyree había decidido pasar una semana en Ohio para celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia y pensar en qué hacer regresando a Daytona. Acompañada por su amigo Donald Willingham, Lee fue a recibir a su querida novia al aeropuerto de regreso de Ohio el 25 de noviembre. Con todo el amor que podía demostrarle, le obsequió un anillo de compromiso. Era la sortija que había retirado de la mano de Walter Antonio después de asesinarlo días antes. Aunque Tyree estaba contrariada, no se animó a rechazar el regalo. Fue en la habitación 8 del Fairview Motel de Port Orange donde Tyree entendió que, tarde o temprano, terminaría siendo perseguida como una asesina. El retrato robot apareció en la televisión el 2 de diciembre junto con un mensaje de colaboración por parte de la policía para que los ciudadanos ayudaran a identificarlas. Esto generó en Tyree un ataque de pánico que la llevó a separarse definitivamente de Eileen. Tomó la decisión y después de retirar sus pertenencias del motel, se dirigió a la estación de autobuses Greyhound para viajar hasta Pittston y mudarse con su hermana Twyla al estado de Pensilvania. Decidida, se despidió fríamente de Lee y le devolvió el anillo que ésta le había regalado. Pero la búsqueda del FBI continuaba, y el nombre de Tyra y el de su expareja ya figuraban en los fax enviados a las distintas agencias, además de los alias que usó Eileen. El 7 de diciembre, el oficial Dan Henry partió rumbo a Michigan con el plan de entrevistar en Traverse City a la verdadera Lori K. Grody y conocer a Susan Blahovec. Como habían rastreado el viaje de Tyra realizado en noviembre, después de concluir con su trabajo en Michigan, Henry se dirigía a Ohio para contactar con la familia Moore y conducir la investigación desde la agencia de Steubenville. Inmensa en el despecho y con el corazón roto, Eileen Wuornos permaneció en el motel hasta el 10 de diciembre. Convencida de estar a salvo, había lanzado desde el puente de Rose Bay una bolsa con el arma que utilizó, junto a una navaja de bolsillo y un par de esposas. Sus posesiones se habían reducido ahora a una maleta de color marrón y a una única llave para abrir el guardamuebles que alquilaba en Jack's Mini Warehouse, donde estaban las pertenencias que arrastraba de toda su vida, junto a sus trofeos de asesinatos. Pero la policía no tardó mucho en descubrir el estrecho depósito ubicado en el hall número 1 del edificio 43 de la gran nave de Nova Road. Ahí se encontraban más de 45 objetos personales de las víctimas. Después de pagar lo que debía en el motel con el último dinero que le quedaba, Eileen retomó su vida ambulante y vagó por las calles con el ánimo destrozado y sin ninguna motivación. Fue entonces cuando conoció al exmarino Dick Mills en el Wet Willie's Bar y pasó una triste Navidad con él. De todos modos, el nuevo romance terminó de tajo, debido a los ataques violentos de Lee, quien descendía hasta lo profundo en su propio infierno cuando estaba alcoholizada. La persecución comenzó el 5 de enero de 1991. Los agentes tenían evidencia de que Eileen Wuornos se encontraba en Daytona Beach. Para detenerla, la policía montó un complejo operativo de inteligencia. Los oficiales de incógnito, Mike Joyner y Dick Martin, fueron a las calles con los seudónimos de Bucket y Drums para recorrer todos los bares nocturnos del lugar y dar con Eileen. El 8 de enero interceptaron a Eileen en el Port Orange Pub de Ridgewood Avenue e iniciaron una conversación con ella sin la intención de detenerla. El fiscal Ridgway le había advertido la necesidad de no precipitar el arresto. Primero era necesario hallar el arma que había utilizado, así que debían actuar con inteligencia, porque si no, arruinarían el operativo si la arrestaban sin pruebas.
Estacionado frente al bar, en el interior de un coche, un tercer policía encubierto, Thomas Tittle, llevaba puesto un micrófono para escuchar los diálogos de sus compañeros con Eileen dentro del bar. Era preciso conservar la calma para que la aprehensión fuera exitosa. Joyner telefoneó al puesto de mando ubicado en el motel Pirate Cove para dar aviso de la situación. Después, simulando ser un traficante de drogas de Georgia, se mostró amigable e invitó a Lee a beber unas cervezas. La mujer lucía el cabello desalineado y grasiento, la piel se veía endurecida y tenía la mirada perdida. Sus cambios de humor eran muy drásticos. En un momento era agradable, pero al instante se tornaba agresiva y luego volvía a sonreír. De reojo, Joyner observó la maleta de color marrón de Eileen e imaginó que en su interior podía hallarse la pequeña pistola calibre 22 que buscaban como prueba. Sin embargo, de improviso, Eileen se retiró rápidamente del local, a un bar de motociclistas sobre la Ruta 1, donde dijo que pasaría la noche. El legendario bar Last Resort era popular punto de encuentro de los motociclistas de Port Orange. Siempre estaba lleno. El flujo de clientes no se detenía en toda la madrugada. El propietario, Al Bulling, conocía a Eileen y a Tyra porque eran clientes frecuentes y solían sentarse en la barra y platicar con él. Ansiosos y con la ilusión de terminar con el acecho lo más pronto posible, Mike Joyner y Dick Martin recuperaron el contacto con Eileen la noche siguiente, el 9 de enero. Le invitaron a beber unas cervezas. Lee tenía 34 años, pero parecía muy mayor. Estaba muy desmejorada para su edad. Eileen estaba triste. Los oficiales sabían que cualquier gesto o palabra mal elegida podría alejarla de ellos para siempre, e incluso hacerles perder su rastro a pesar de 2 coches de policía ubicados a lo largo de la manzana. Esa noche se celebraba una fiesta en el Last Resort, y la cantidad de gente que concurría podía contribuir a que Lee se esfumara sin problemas en medio de la multitud. A través del micrófono que llevaban oculto, Lawrence Horsepa les ordenó que se prepararan para la aprehensión. Joyner se retiró con la promesa de reservar la habitación de un motel para que Eileen pasara la noche. Cuando regresó a buscarla y salieron a la calle, un patrullero les estaba aguardando con la excusa de tener una orden judicial para apresar a Lori Grody, supuestamente hermanastra. Hablaban de la tía de Eileen, por la posesión ilegal de un arma de fuego. Sorprendidos, Joyner y Martin continuaron actuando de agentes encubiertos e ingresaron al coche de la policía junto con ella. Al revisar su maleta, no descubrieron la pistola, y el arresto se mantuvo en secreto. No dejarían escapar a la asesina hasta que encontraran el arma y capturaran a Moore. El 10 de diciembre, Dan Henry llamó a la puerta de la casa de Twyla, propiedad de la hermana de Tyra. Explicó el motivo de su presencia y le especificó que no contaba con una orden de arresto. Tal vez por eso ella se mostró relajada. Tyra tenía en su poder un radioreloj identificado más tarde como propiedad de Charles Humphreys, una de las víctimas de su examante, pero eso tampoco le alteró. Notificados de la localización de Tyra, los detectives Jerry Thompson de Citrus y Bruce Munster de Marion se trasladaron hasta Pensilvania para interrogarla. Después de resolver cuestiones legales, le leyeron sus derechos, aunque no se le acusó de los asesinatos. La mujer afirmó no estar involucrada en los homicidios y se refirió al crimen de Richard Mallory como una mentira de Lee que nunca había creído. Tras el accidente de 4 de julio de 1990, cuando ella conducía el coche de Sims, comprendió que algo extraño sucedía, ya que su amiga le dijo que debían huir.
Desde entonces tenía sus sospechas, pero no deseaba participar en los negocios de Lee, y jamás se había interesado por conocer más detalles. Un mes más tarde, el 11 de enero de 1991, Tyria Moore viajó con los agentes hasta Florida con el compromiso de colaborar con la investigación. No confiaban en su inocencia y habría que interrogar a Aileen Wuornos para intentar develar la verdad. El 16 de enero, finalmente Lee ofreció las pistas para localizar la pistola con la que había asesinado a 7 hombres. Una resolución a todas vistas incomprensible, dadas las consecuencias futuras para esa determinación. Fue la mayor demostración de amor hacia Tyria, a quien quería salvar de que la condenaran junto a ella. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el FBI clasificaba a una mujer como asesina en serie, una categoría pocas veces atribuida al género femenino por los expertos de la criminología. El hecho motivó un activo debate sobre las razones expuestas para adjudicar esa categoría. Hasta entonces, alrededor del 12% de los asesinatos eran cometidos por mujeres, y casi la mitad de las veces los crímenes obedecían al abuso sexual sufrido por ellas o por los hijos. Salvo excepciones, desde la perspectiva de la criminología, hasta entonces no se identificaba a las mujeres asesinas como seres capaces de cometer ataques de extraordinaria violencia. Por lo común, las homicidas trabajaban en el cuidado del hogar o en la salud y no acostumbraban a vagar por las calles como lo hacía Aileen, quien se había comportado, según la opinión pública, con características más propias de un hombre que de una mujer. El juicio contra Aileen Wuornos comenzó el 13 de enero de 1992. Estaba acusada por el asesinato en primer grado, seguido del robo de Richard Charles Mallory, un delito en el que el estado de Florida podía castigarse con la pena de muerte. Por tratarse de un proceso judicial en el que se iba a dirimir la posibilidad de una ejecución, era preciso celebrarlo en 2 etapas. En una primera fase había que establecer la inocencia o la culpabilidad de la acusada, tarea a cargo de un jurado compuesto por 12 personas. En la segunda, de ser considerada culpable, el juez sería el encargado de imponer la pena. En contra de la recomendación de sus abogados, Aileen testificó el 24 de enero y brindó una descarnada descripción de la supuesta violación por parte de su primera víctima, Richard Mallory. Aseguró que Mallory la había recogido haciendo autostop, como tantos otros clientes, y que se habían emborrachado juntos. Después entraron en una zona boscosa y él intentó violarla, introduciéndole un objeto contundente. Cuando tomó la bolsa donde guardaba el arma, los dos lucharon en la parte delantera del coche, hasta que ella se impuso. Apuntó contra él y le disparó. Después, vació sus bolsillos, ocultó el cuerpo debajo de su retazo de la alfombra y huyó en su coche hasta el hotel Ocean Shores, donde se reunió con Tyra, a quien le dijo que había matado a un hombre. Días más tarde, empeñaría la cámara fotográfica y el detector de radares propiedad de Mallory. ¿Se supone que debo morir porque soy prostituta? No, no lo creo, exclamó en el juicio. El juez convocó a Tyria Moore, quien señaló a Aileen como la autora del asesinato de Mallory. Mientras evitaba mirarla a los ojos, aseguró que el día de la muerte de Mallory, Lee le dijo que había matado a un hombre, sin mostrar señales de nerviosismo y mucho menos arrepentimiento. También le pidió que se olvidara del tema. Por su parte, el fiscal Tanner desestimó las afirmaciones de la acusada de haber matado en defensa propia al señalar las inconsistencias de sus declaraciones. En su alegato dijo:
Wuornos no es una víctima porque es una prostituta, ella ha elegido serlo. Por la acusación, también declararon Lori Grody y Barry Wuornos, tíos de Eileen, quienes aseguraron no haber visto a su padre abusar de ella, al margen de los severos azotes que le impartía. Tras 1 hora y media de deliberaciones, el 27 de enero de 1992, los 12 miembros del jurado encontraron a Eileen Wuornos culpable de asesinato en primer grado y de robo a mano armada. El juicio siguió el 28 de enero de 1992, con el fin de determinar si la condena sería a muerte o a cadena perpetua. Finalmente, el jurado recomendó la sentencia de muerte por unanimidad, a partir de concluir que existían 5 circunstancias agravantes y solo un factor atenuante. En este sentido, especificó como agravantes la condena por el uso de arma y amenaza de violencia, el asesinato cometido durante el robo con el fin de evitar el arresto, así como la crueldad con la que había sido cometido el crimen. Y por último, el cálculo y premeditación para llevarlo a cabo. Con respecto al factor atenuante, el jurado indicó que la acusada sufría trastorno límite de la personalidad, aunque de todos modos, este mal no le impedía reconocer la diferencia entre el bien y el mal. El juez avaló la recomendación del jurado y condenó a Eileen Wuornos a la pena de muerte el 31 de enero de 1992. Al oír la sentencia, Eileen furiosa se dirigió al jurado y les gritó: «Fui violada. Espero que los violen, basura americana». Las acusaciones de los 5 crímenes restantes se resolvieron por alegaciones y recibió 5 penas de muerte adicionales por ellos. Asesorada por el mediático abogado Stephen Glasser, Eileen no impugnó las acusaciones por los asesinatos de Dick Humphries, Tony Burress y David Spears, y usó el recurso no lo contenderé o non contest, negándose así a brindar una argumentación para su defensa. En los alegatos siguientes, Eileen misma se declaró culpable del asesinato de Charles Carskadon y de Walter Gino Antonio. Eileen permaneció los años siguientes en la Broward Correctional Institution en Pembroke Pines, Florida. A lo largo de una década, su estado mental experimentó un significativo deterioro y las nebulosas versiones sobre la verdad de sus crímenes recrudecieron. Algunas veces afirmaba haber sido víctima de intentos de violación y en otras ocasiones arguía haber matado a sangre fría para robar sus clientes. Jamás apeló a las sentencias de muerte porque deseaba ser honesta y sincera con su Dios, convencida de que podría ir a una nueva vida después de reencarnar. Eileen terminó de enloquecer en el corredor de la muerte, pero la alternativa de que ingresara en una institución psiquiátrica fue descartada. La ejecución de Wuornos tuvo lugar el 9 de octubre del 2002. Rechazó la última comida que podía haber tenido. Cualquier cosa que pidiera por debajo de los $20 y en su lugar pidió una taza de café. Pero otras fuentes aseguran que pidió pollo frito de KFC. Pasó la noche leyendo la Biblia y seguramente escuchó por última vez Carnival, la bella canción de Natalie Merchant que tanto le gustaba. Su amiga de la infancia, Dawn Watkins, ahora llamada así porque se había casado, permaneció a su lado hasta el último momento. Estaba dispuesta a irse, era lo que quería. Ella rezó para que los hombres que mató fueran salvados. Sus últimas palabras fueron: «Solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y voy a estar de vuelta como el día de la independencia, con Jesús el 6 de junio, como en la película Gran Nave Nodriza, y todo eso. Regresaré».
Aileen dejó salir toda su locura en el juicio, pero también dejó salir su parte más bondadosa, pues ante todo, quiso proteger a quien más amó en su vida. Se entregó sin involucrar a Tyria, quien no tuvo ningún problema con la ley. Nadie sabe lo que sufren las personas en realidad. Nadie más que Aileen y tal vez su hermano Keith sabían con exactitud lo que estaba pasando. Sí, Aileen se convirtió en un monstruo y fue considerada la primera asesina serial de Estados Unidos, pero a la vez fue una víctima a quien le tocó vivir una desgracia tras otra y un trauma tras otro. Esto nos hace preguntarnos algo que en muchas ocasiones no podemos contestar con exactitud. Los psicópatas, los asesinos, los monstruos, ¿nacen o se hacen? Espero que el episodio les haya gustado. Si fue así, recuerden calificarlo en la plataforma donde lo estén escuchando. Recuerden seguir al programa en redes sociales. Todos los links los van a encontrar en la descripción del episodio. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis, y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. Seguimos en la línea de los asesinos que inspiraron películas de cine, y para el próximo episodio tenemos un asesino no tan célebre, pero sí el personaje al que inspiró. Si quieres saber de quién se trata, no te puedes perder el próximo episodio. Estreno el próximo martes.